buenos días y bienvenidos a esta segunda jornada de las lecciones jacobeas. Para mí es un honor y un placer enorme presentar a la profesora Isabel Morán Cabanas, una gran especialista en lingüística y en literatura gallega, medieval, y con respecto, tiene estudios con respecto a la lusofonía, es decir, ha estudiado y estudia pues, toda la literatura medieval, que, como ustedes bien saben, Compostela y su camino pues, fueron un lugar de encuentro y de creación de las célebres cantigas. Estamos hablando de poesía y de música, ¿no? Las cantigas de amor, cantigas de amigo, cantigas de escarnio. Y muy especialmente la profesora Morán, aparte de haber trabajado el cancionero portugués de época de don Manuel o Venturoso, ¿no? Pues el cancionero Geral, ¿no? Trabaja también muy especialmente junto con los profesores Soutocabo y la profesora Vieira, trabaja sobre las cantigas, sobre toda esa literatura que estaba ligada a la música. Como saben, pues pocas cantigas tenemos con notación musical. Nos queda solo algunas de Don Diniz y el célebre Pergamino de Vindel con las cantigas de Martín Codax. El resto de la música, pues, desgraciadamente se perdió y solo se conserva pues, la literatura, la poesía de estos trovadores y juglares que estaban ligados pues, a importantes casas aristocráticas gallegas y que tenían también vínculos muy importantes pues, con la corte real y con el arzobispado de Santiago. Por eso, Compostela, que es a lo que vamos, y es lo que nos va a contar la profesora Morán, Compostela pues, tiene una gran relación, tanto en los contenidos de muchas cantigas, como hay también muchos trovadores que son de Santiago y que han realizado una producción pues, muy importante de esta manifestación cultural. Ella es autora de un roteiro de esta poesía, de este arte ligado a la ciudad, muy ligado a la ciudad, a sus plazas, a sus barrios, a calles en concretas, como puede ser el Preguntoiro, Moeda Bella, en fin, etcétera, etcétera. Espacios de la Compostela medieval que están ligados pues, al quehacer de estos autores. Pues pensamos en Joan Airas, en Bernal de Bonaval, en fin, muchos, Carpancho, ¿no? En fin, Pai Gómez Chariño, otro bien célebre. En fin, autores que están íntimamente vinculados con la ciudad de Santiago y otros que, no siendo de Compostela, pues han tenido a Compostela y a su peregrinación como inspiración. Por lo tanto, ahora veremos pues, todo lo que ha significado a lo largo de los siglos XII, XIII, también un poco del XIV, pues toda esa rica literatura y música en gallego. Decía Giuseppe Tabani que a él no le gustaba, al final no le gustaba el término galaico-portugués, porque al final la lengua era la gallega, aunque fuesen dos realidades políticas distintas, el Reino de Portugal y Galicia ligado a Castilla. Yo creo que sería como hablar de lengua franco-belga, ¿no? En la parte valona de Bélgica se habla francés igual que en Bélgica, entonces la lengua es el francés. En aquel momento de la Edad Media la lengua era el gallego, era la lengua gallega que se hablaba en Portugal y se hablaba en Galicia. Bueno, no los entretengo más. Con ustedes la profesora Morán Cabanas. Gracias. Bon día. Antes de máis, quero manifestar os meus agradecimentos e saúdos á Cátedra das Peregrinacións e o Camiño de Santiago, ou Cátedra do Camiño de Santiago e as Peregrinacións, o seu director, o profesor Miguel Taín Guzmán, a secretaria destas leccións xacobeas, Paula Pita Galán, a todos os colaboradores e, naturalmente, ao público presente. Para tornar o texto máis accesível aos convidados e inscritos neste congreso, traducino hai algúns días o castelán e entón é nesta lingua que vou
vou dar ou que vai acontecer a miña intervención. As imaxes, iso sí, están con os títulos en portugués intencionadamente, non? E quero dedicar esta intervención a una profesora brasileña que murió en el año 2020 de COVID y trabajando precisamente en el teatro medieval relacionado con Santiago de los siglos XII y XIII, una amiga común también al profesor a Francisco Singul y a mí. Su nombre es María do Amparo Tavares Maléval. Entonces, esta comunicación quisiera pronunciarla en su memoria. Vilancete que fez Pero de Sousa quando el rei Nosso Senhor veio de Santiago, que fez o singular Momon Santos, o qual Vilancete iam cantando diante do tremez e carro em que ia Santiago. A alta rainha, Senhora, Santiago por nós ora. Continuará. En el desarrollo de nuestro proyecto, apoyado por la Cátedra Institucional del Camino de Santiago y las Peregrinaciones, pretendimos establecer las bases documentales y analíticas esenciales para emprender un estudio pionero sobre el impacto sociopolítico y literario de la peregrinación a Santiago de Compostela en los albores del teatro y de la poesía portuguesa impresa, que se corresponde con un periodo de transición entre Edad Media y Renacimiento. Concretamente, el foco principal de nuestra atención está en un texto que celebra una visita real a Compostela, fácilmente identificable con la realizada por el rey Don Manuel, el rey de Portugal Don Manuel o Don Manuel I, en 1502, y cuyos versos hasta ahora nunca fueron objeto de un análisis pormenorizado. Muy por el contrario, a menudo han pasado despercibidos para los estudiosos y en las pocas ocasiones en que fueron citados se envolvieron en toda una nebulosa de confusiones y de errores. La fortuna crítica no ha acompañado el texto en cuestión a lo largo de estos más de 5 siglos, pues si bien es verdad que se encuentra recogido, por ejemplo, como esbozo dramático o pieza teatral o parateatral en alguna antología y como muestra de singularidad por su estructura métrica formal en algunos estudios recientes, no recibió atención desde otros puntos de vista, como el de la temática o el de las circunstancias inmediatas que lo inspiraron. Nuestro objetivo fue, por tanto, rescatarlo del silencio y el olvido e indicar su interés como un elemento testimonial y hasta fundacional importante en lo que podemos llamar la literatura compostelana de Portugal. El texto aparece recogido en una colectánea de poesía cortesana, una poesía compuesta en la corte por cortesanos y para cortesanos, organizada por el polifacético e intelectual García de Resende bajo el título de Cancioneiro Geral, que constituye precisamente la primera compilación poética editada en Portugal poco tiempo después de que el invento de Gutenberg iniciase su producción en el país. Permítanos dedicar apenas unos breves minutos previos de nuestra lección jacobea a la contextualización de esta magna obra, el Cancioneiro Geral, y a su funcionalidad como producto de mecenazgo regio e instrumento de poder central a modo de introducción y con el fin de poner de relieve el protagonismo de la peregrinación de Don Manuel a Compostela entre sus páginas. El Cancioneiro Geral vino a luz en la ciudad de Lisboa en 1516, una obra de primoroso cuidado gráfico. Su cuidado gráfico fue de la responsabilidad del célebre impresor Hermán de Campos, cuya carrera se había iniciado unos años antes, precisamente con este volumen
sobre estatutos de la Orden de Santiago, dado a luz en Setúbal y expuesto en la muestra bibliográfica organizada por la Universidad de Coimbra por ocasión de la conmemoración del anterior año jacobeo, de 2010. Tienen ahí un cartel de la exposición y la portada de ese volumen también de la responsabilidad de este Hermán de Campos, editor del Cancionero Xeral. La colectánea en cuestión, el Cancionero, viene a integrarse en una línea con antecedentes lejanos en los cancioneros manuscritos trovadorescos galego-portugueses y con antecedentes más recientes en los cancioneros castellanos publicados a lo largo del siglo XV, sobre todo con un cancionero que tiene un título análogo. El portugués es Cancioneiro Geral, el castellano es Cancionero General, de muchos y diversos autores, un cancionero general organizado por Hernando del Castillo y publicado en Valencia 5 años antes, en 1511. El Cancionero Geral fue publicado en 1516 y la verdad es que sigue el modelo del castellano. El intelectual portugués García de Resende llevará entonces a cabo una tarea similar a la del reino vecino, tarea que considera digna de grande honra y hasta un deber ético, tal como refiere, por ejemplo, en los siguientes versos. Dice: «Coisas que têm tanta graça, tan doces para ouvir, ter-me-ia por demás raça se a nos desse imprimir». Su obra colectiva constituye, de hecho, el resultado de una tarea ardua y amplia de recoja de material poético que el propio buscó por doquier o solicitó directa o indirectamente a los autores, hasta obtener un total de 880 textos. De ahí el nombre de Geral, por la amplitud. Entre esos casi millar de textos se encuentra el relativo a la peregrinación a Santiago de Compostela. Como se puede observar en la imagen, la edición de la colectánea se abre pues con la esfera armilar. Tienen en la parte central inferior y las armas de la Casa Real Portuguesa en tiempos del rey Don Manuel. El monarca que ocupó el trono de Portugal tras el accidente mortal del heredero directo, el príncipe Don Alfonso, recibiendo precisamente por eso el nombre, como recordaba Francisco Singul, el sobrenombre de O Venturoso, y en la historiografía castellana más conocido tal vez con el sobrenombre de El Afortunado. Recuérdese que la asignación de ese mencionado instrumento astronómico, esa esfera armilar, se ha interpretado como entrega de confianza en la continuación del proceso de conquista y dominio de Asia y África, es decir, como una especie de símbolo de unificación del mundo y también como una profecía, vinculándolo al imaginario de la monarquía mística, en que, como ocurrirá en el texto que le es dedicado en el Cancioneiro Geral a Don Manuel, la dimensión política del soberano es inseparable de la espiritual. Resulta también necesario tener en cuenta que en el prólogo del Cancioneiro Geral, dirigido al príncipe heredero, don Joan III, el compilador recrimina con énfasis, recrimina duramente lo que él llama la natural condición de sus conterráneos que no guardan debidamente en la memoria las grandes hazañas que los convirtieron en señores de gran parte del mundo. Claro, se refiere a las empresas ultramarinas, sí, pero también subraya otras acciones demostrativas de ciencia, fe y virtudes que, el autor del prólogo, se deben archivar, entre las cuales se incluye precisamente el arte de trovar lusitano. Está ahí en negrita, por ejemplo, cuando dice entre las grandes hazañas de los portugueses y que se deben archivar, está el arte de trovar,
que en todo tempo foi moi estimada e con el noso Señor louvado, como nos hinos e cánticos que na Santa Igrexa se cantan se verá. E, máis abajo, tamén en negrita, subrayado, e nas cortes dos grandes príncipes é moi necesaria na gentileza, amores, justas e momos. Las palabras preliminares, estas palabras preliminares del cancionero geral, vienen a justificar así la elaboración y la edición de un cancionero de tan notables dimensiones, partiendo de una concepción ciceroniana de la historia como maestra de vida y de la necesidad de exhibición, de poder y de prestigio. La elaboración de tal coletánea, de hecho, ocurre paralelamente, cronológicamente y también en intencionalidad, a la construcción de esplendorosas obras arquitectónicas en Lisboa, como el Mosteiro dos Jerónimos, o el Monasterio de los Jerónimos, que tenemos ahí en pantalla, o la Torre de Belén, también en Lisboa, también en pantalla. Unos son monumentos de letras, de piedra. El Cancioneiro Geral es un monumento de piedra. Todos ellos, el Cancionero, el Mosteiro dos Jerónimos, la Torre de Belén, todos están integrados en un clima de exaltación nacionalista que implica la promoción de un tesoro cultural por medios visibles y duraderos. Para el análisis interpretativo del texto sobre la peregrinación del Cancioneiro Xeral, resulta completamente imprescindible, y lo extraño, extrañísimo, es que hasta ahora no se haya hecho, recurrir sobre todo a la diversa documentación recogida, entre otros, por Manuel Cadafaz de Matos, y recurrir a obras cronísticas como la del célebre humanista, archivista regio y diplomático Damián de Gois, que está ahí en imagen, que también él peregrinó a Compostela algunos años después, en 1530 y algo. Prueba de su renombre, coloqué en la pantalla un famoso retrato suyo atribuido al pintor Albert Dürer, y que se encuentra en la Galería Albertina de Viena. Naturalmente, resulta también de consulta incontornable para esta peregrinación de don Manuel a Compostela la crónica de otro humanista, así como Damián de Gois, otro célebre humanista portugués, que es Jerónimo de Osorio, obispo de Silves, en el Algarve, reconocido también a nivel internacional en los medios cultos de Europa, en donde era designado, en efecto, como el Cicerón lusitano, por su maestría y desenvoltura en la lengua latina, y que escribió la obra Da vida y feitos del rey don Manuel, en latín. Tienen ahí una copia de la portada. La consulta de todo este material prosístico aporta ricos datos para la interpretación de los versos del Cancioneiro Xeral. Nos permite inmediatas identificaciones de los personajes del poema, permite también la identificación de las fechas, el lugar de exposición y representación de los versos, etc. Confrontando el poema con las crónicas y otros documentos, sabemos que el rey es don Manuel, el rey peregrino a Compostela, y ese rey regresa a Lisboa entre exultantes muestras de alegría por parte de toda la corte, y es su esposa, la reina doña María de Castilla y Aragón, su excuñada y también segunda esposa, hija de los reyes católicos, quien lo espera entre cantos a modo de villancico, vilancete, unos versos que decían al inicio: Alta Raíña Señora Santiago, por nos ora. Tienen ahí una imagen del rey don Manuel, es una iluminura de don Manuel representado como David, que se encuentra en el misal de Santa Cruz de Coimbra, y está también a su izquierda
una imagen de su esposa, su segunda esposa, doña María, una imagen de una vidriera del monasterio de Batalla. Deben corregirse, pues, afirmaciones de la crítica tradicional que despropositadamente, y digo despropositadamente por incoherencias cronológicas, tal vez derivadas de la falta de atención o de ese cotejo con la prosa, que apuntan aquí en el texto a figuras como la reina Santa Isabel de Portugal, la esposa de don Dinís, que efectivamente, como sabemos, se había desplazado a Santiago de Compostela, pero más de 170 años atrás. Y bueno, que dejó, eso sí, unas grandes marcas, unas profundas marcas en la memoria colectiva. Otra figura que también se ha identificado incoherentemente con la reina mencionada en el texto, incoherentemente porque no es reina, es la figura de doña Felipa. Doña Felipa, hija del infante don Pedro, nieta del rey don Joan I, que también parece que peregrinó a Santiago en 1489, según palabras de Sor Margarida Piñeiro en su crónica da fundación do Mosteiro de Aveiro, no Mosteiro de Jesús en Aveiro. Según Sor Margarida Piñeiro, esta infanta dona Felipa pretendía hacer el jubileo a Santiago, dice, cito literalmente, ir ao jubileu de Santiago, que esse mesmo ano era e corria e determinou partir e ir logo com toda a sua gente que trazia. E assinado o dia e despedindo-se, partiu-se para a súa romaría. Damián de Gois, volviendo al cronista, relata en un capítulo de la primera parte de su crónica que el monarca decidió venir a Galicia para visitar la tumba del apóstol, citando a cortesanos que lo acompañaron, cuyos nombres coinciden precisamente con versificadores del Cancioneiro Xeral. Entonces, no solo el autor del texto que cita la peregrinación, sino que también otros autores del Cancioneiro Xeral, según Damián de Gois, acompañaron al rey en su peregrinación al Compostela. Entonces podemos descubrir aquí poetas peregrinos a Santiago en tal coletánea. Entre ellos, don Pedro, obispo da Guarda, don Diogo Lobo, barón de Alvite, Fernando Meneses, segundo marqués de Villarreal, y a quien el propio rey mandaría hacerse pasar por él, para el monarca intentar pasar de incógnito. En la introducción al relato del viaje se expone: per caso das boas andanzas e suceso destas viagens, se entiende ultramarinas, facíase el rei, além das súas acostumadas esmolas, outras de dinheiro e especiarias a moitas casas de religión, así nestes reinos como fora deles. Tanto ele como a rainha, pessoalmente, visitavam muitas casas de devoção, entre as quais o rei Dom Manuel pressupôs de ir à Galiza, a do apóstolo Santiago, situada na cidade de Compostela. Por un lado, se vincula la motivación del viaje al agradecimiento por todas las gracias con que el rey había sido favorecido en su reino y también como un pedido de continuación de tal prosperidad. Por otro, aunque don Manuel haya sido el primer soberano de Europa que no comandó su ejército en un campo de batalla, fue también el primero en contar con gente bajo sus órdenes en 4 continentes, ampliando el territorio ultramarino portugués a un tamaño casi planetario. La lucha alén mar de Portugal en nombre de la fe acaba, por tanto, a través del texto del Cancioneiro Xeral, acaba por asociarse a la empresa ultramarina portuguesa, de la que el rey pretende ser representante y al mismo tiempo practicante de la fe católica. Y bueno, estos elementos contribuyen para poder hablar de la intención del rey Don Manuel de hacer
un camino portugués identitario, un camino portugués bajo su signo, un camino portugués que impregna de sus ideales y modos de actuación. Como dice Paulo Catarino López en un artículo recientemente publicado, creo que es de 2020, en la revista Ad Limina, cito palabras del, calculista e estratega nato como era, certamente o rei Dom Manuel non terá sido apenas por orationis causa ou por estar máis perto que escolleu Santiago para a súa peregrinación pessoal. Claro, había tamén intereses simbólicos de representación, de prestigio, de poder. Volvemos aquí. Después de partir de modo incógnito de Lisboa, según se dice en la crónica, visitó muchas villas y ciudades. En Coimbra, por ejemplo, ordenó la reconstrucción del túmulo de don Afonso Enríquez o don Alfonso I, el fundador del Reino de Portugal, en la iglesia de Santa Cruz, y dejó también importantes huellas de su pasaje a lo largo de todo Portugal hasta entrar en Galicia. Entró desde Valencia por la ciudad de Tui. Y en Compostela se dejó ya conocer, siendo honrado por el cabildo de la Sé, los gobernadores de la ciudad y los hidalgos que allí moraban. Dice la crónica, esteve el rei 3 días continuos na cidade de Compostela, aos cabos dos quais se tornou para o rei, facendo mercés a todos os hóspedes das casas em que pousava até chegar a Lisboa, onde achou a rainha nos pasos de Santos o Velho, de quem e de toda a corte foi recebido con moita alegría. Concluye pues el relato de Damián de Gois con la referencia a la llegada del monarca a Lisboa, subrayando la magnanimidad. ¿Ayuda? Bueno, pues ahora lo siento. Ya sabéis cuál es la palabra, La religiosidad y la recepción festiva por parte de la corte como soberano victorioso y espejo de dignitas monárquica. En el lugar lisboeta, dice el cancionero xeral, en el lugar lisboeta de Santos. La crónica es más específica y dice Santos o Vello. ¿Y por qué? Porque, bueno, cuando se compuso el cancioneiro xeral, la zona aún se llamaba Santos. Cuando se compuso la crónica de Damián de Gois, ya existía otro Santos, había 2 santos. Este pasó a ser el o Vello, el viejo, y el reciente pasó a ser Santos o Novo. Después hablaremos de esos lugares. Además, el rey Don Manuel mandó a su vuelta a Lisboa, que se hiciese una extraordinaria lámpara de plata en forma de castillo para el altar mayor de la catedral, a la cual alguna vez ya aludió en algunos de sus estudios, entre otros precisamente el profesor Miguel Taín. Dice la crónica que esa lámpara, situada enfrente del altar mayor y ofrecida por el rey de Portugal, cito literalmente, dice la crónica, que era a máis rica de cuantas até aquela altura naquela catedral se ofreceran. Y se ocupó de que esta lámpara iluminase el templo pues siempre, día y noche. Sabemos que precisamente para ello pagará a personas gallegas encargadas de mantenerla encendida y nos consta igualmente que su hijo y su sucesor en el trono, don Joan III, también se empeñó en que esta lámpara se mantuviese limpia y fuese reparada en casos de mal funcionamiento. Teniendo en cuenta este ámbito de creación y recepción en que se organiza el cancioneiro xeral como producto de mecenato regio y en pro de la memoria de memoria de acciones de fe, virtudes y gentileza, pasamos a leer el texto, ahora sí, objeto de nuestro estudio, para resaltar seguidamente los elementos o los ingredientes que lo conforman. El texto, como decía antes, tiene un carácter testimonial y fundacional.
Importante. Estéticamente, bueno, no puedo elogiarlo, porque estéticamente no me... Pero sí, desde el punto de vista testimonial y fundacional, con certeza. El autor del texto, Espero de Sousa Ribeiro, alcalde mayor del Pombal en el actual distrito de Lisboa, en la región centro de Portugal. Y ese Pero de Sousa Ribeiro, el autor del texto, la verdad es que no aparece citado en las crónicas, no lo encontré nunca ni en la documentación como peregrino a Santiago. Sí aparece citado como organizador de espectáculos como este al que se refiere el texto, aunque solo conservamos el texto. Cito entonces la rúbrica que encabeza el texto, que ya la cité al inicio: Bilancete que fez Pero de Sousa cando o Rei Noso Señor veio de Santiago, que fez o singular Momon Santos, o cual, Santos en la crónica é Santos o Vello, o cual Bilancete ian cantando diante do entremés e carro en que ia Santiago. E citamos el texto. Alta Rainha Señora, Santiago por nós ora. Partimos de Portugal, catar cura a nosso mal. Se nos ele e vós non val, tudo é perdido agora. Pois que somos seus romeiros e das damas tan inteiros, cesen já nosos marteiros, que nunca cesen unha hora. Pedimos a vossa alteza, em que está a nossa firmeza, que não consinta crueza, nestes serão os de fora. Aqui nos tem já presentes, dos nossos males contentes, pois não valem aderentes, hoje nos valei, Señora. Por un lado, el poema en cuestión posee ingredientes de cariz celebrativo e incluso épico o histórico-político épico, dadas las circunstancias vinculadas a la peregrinación del monarca a Compostela, que ya acabamos de comentar. Agradecimientos, pedido para que continúe el éxito de sus empresas ultramarinas, etc. Por otro lado, posee ingredientes de cariz religioso, vinculados, claro, al hecho de la peregrinación y marcados explícitamente en los versos iniciales, en los versos del mote, que transmiten un pedido a modo de oración, invocando a Santiago y a la reina Dona María de Castilla y de Aragón, mediante una hipérbole sagrada: Alta Rainha Señora, Santiago por nós ora. Por otro lado, posee también ingredientes relativos a la gentileza y a la seducción amorosa, con espíritu lúdico o lúdico festivo. Estamos ante una especie de performance poética sacroerótica, en lo que se pide ahí es la intercesión de Santiago y de la reina en materia sentimental, para que ayude en los saraos de la corte, en los seróns de la corte. Se pide, pues de manera muy resumida, ayuda para ligar y para que cesen los martirios y los rechazos amorosos, para que cese la crudeza de las damas. Los romeros, portugueses romeiros, declaran poéticamente en esta performance peregrinar para salvarse, dice, para captar cura a noso mal, y ese mal es el de la no correspondencia amorosa. Faltaron un tiempo de la corte y regresan con la esperanza de no tener más rivales y de poder cortejar libremente y con suceso o con éxito a las damas. Salvando todas las diferencias temporales, contextuales y temático-literarias con los manuscritos gallego-portugueses, o manuscritos medievales gallegos, sin hablar de portugueses, permítasenos también traer a colación aquí la amalgama apóstol, visita regia y encuentro amoroso. En las cantigas de amigo o cantigas de mujer medievales, la amiga manifiesta la intención de ir de romería a Santiago por múltiples deseos e intenciones. Una de ellas es hacer oración
y encontrarse con su enamorado. Por ejemplo, en una cantiga de un trovador, aquí mencionado antes, Airas Fernández Carpancho, por facer romaría, puxe en meu corazón, y continuará la amiga, la voz poética femenina, a decir, ir a Santiago y encontrarme con mi amigo. Amigo en el sentido de enamorado. Otras veces, los deseos son tres. Hacer oración, encontrarse con el enamorado y ver el monarca. El monarca, que en este caso es el monarca Sancho IV de Castilla, que viajó a Galicia y a Santiago en 1286. Lo encontramos en una cantiga también mencionada en la presentación de Airas Núñez y otra cantiga también de otro trovador mencionado en la presentación, Espai Gómez Xariño. Una cantiga de este trovador se inicia con el verso «Ay, Santiago, padrón sabido». Le hace una súplica a Santiago y la súplica es que le traiga noticias de su amigo. Entonces encontramos esa relación Santiago, encontrarse con el amigo y también visitar al rey. Hay también una especie de combinación sacro-erótica que encontramos en el Cancioneiro Xeral. Por otro lado, el texto también posee ingredientes teatrales o parateatrales vinculados a la entrada y recepción del monarca en la ciudad de Lisboa. La rúbrica que acompaña al texto y que ya leímos 2 veces nos informa de otra performance. Antes hablaba de performance poética, ahora cabe hablar de performance teatral. Performance teatral a través de la presencia de la música y la representación. En aquel epígrafe que leímos se cita un momo, un entremés, son 2 palabras vinculadas al ámbito del teatro, y en este caso un entremés en un entremés que contaba con un carro o carreta, en que iba la imagen de Santiago. Bien, pues conviene reflexionar sobre, aunque sea muy brevemente, sobre esos vocablos, bilancete, momo y entremés. Bilancete designa una forma, bilancete en portugués, villancico en castellano, designa una forma poético-musical de origen popular, cuya fijación ocurre precisamente ahora, en el siglo en que estamos hablando, casi en el siglo XV. A partir, el bilancete portugués nace a partir del castellano villancico, y su técnica se basa en repeticiones, encadenamientos. Al inicio parece que el término villancico o villancete se refería solo a aquel mote inicial, a aquellos 2 versos del principio, y después pasó a aplicarse a toda la composición. Los 2 versos del principio a veces son de autoría propia, otras veces son versos que están perdidos en la memoria colectiva y cuyo autor original ya se desconoce. Y en relación a momo y entremeses, son modalidades representativas cuya delimitación como piezas autónomas y sujetas a reglas particulares no resulta fácil. Sabemos, por múltiples referencias en la documentación, que la corte portuguesa concedió una enorme importancia tanto a momos como a bilancetes, destacando sobre todo el interés por el atrezzo, es decir, por el vestuario y los accesorios. Ambos vocablos hacen referencia al espectáculo, un espectáculo en el que podrían intervenir desde grandes señores, el propio monarca incluso, hasta pajes debidamente ataviados. Y tanto momos como los entremeses nos remiten siempre a piezas muy breves y frecuentemente de una intencionalidad cómica, como pasa en cierto sentido en el texto del Cancioneiro Xeral. En diferentes estudios y comparativos de imágenes devocionales realizadas en Portugal en el siglo XV, a pesar de constatarse pues, una notable ambigüedad iconográfica,
se observa la preferencia por la figuración del apóstolo como peregrino sobre la figuración como caballero y matamoros, y por eso aparece ahí en pantalla una imagen atribuida a Diogo Pires Obello, una imagen que se encuentra en el Museo Nacional de Arte Antigua de Lisboa. Sabemos que los entremeses, esas representaciones teatrales, están muy vinculadas al motivo de entradas o recepción de los reyes o de los miembros de la familia real en las ciudades a finales del siglo XV. Como dice Teresa Ferrer Valls, los entremeses ese tipo de representaciones, los momos, suponen una renovación del pacto social entre población y monarquía. Cito apenas unas palabras de esta estudiosa, de Teresa Ferrer Valls. El mayor interés del entremés reviste para la historia teatral por la motivación de la entrada en la ciudad de un miembro de la familia real o de algún personaje de gran relieve, porque es en su seno en donde se cristalizan los espectáculos más específicamente teatrales. Todo el espectáculo relativo a nuestro texto, con poesía, canto y representación, tuvo lugar en la zona de Santos Obello, en donde se encuentra el palacio, o en donde se encontraba y se encuentra, aunque completamente reformado. Se encontraba antes este palacio o paso real a orillas, en una situación privilegiadísima de Lisboa, a orillas del Tajo, Río Tejo en portugués, Río Tajo en español. Constituye una de las principales y más bellas entradas a la Lisboa de finales del siglo XV e inicios del siglo XVI. La imagen que tenéis ahí es de una iluminura de oficina flamenca de Antonio de Holanda, un renombrado artista de la época, y se encuentra en la genealogía dos Reis de Portugal, que está actualmente en la Biblioteca Británica y cuya elaboración pues, fue precisamente ordenada por un hijo del rey don Manuel, por don Fernando, con el propósito de demostrar la unión de las casas reales portuguesas y castellanas. Bien, pues esta iluminura nos reproduce una imagen del lugar en que sería representado el texto en cuestión, en ese paso real de Santos Obello a las orillas del Tajo. ¿Y por qué Santos? El topónimo de Santos. ¿De dónde deriva? ¿Por qué se llama así esta zona? Pues en términos histórico-geográficos, el término remite concretamente a tres hermanos mártires, los hermanos Verísimo, Máxima y Julia, que fueron condenados a muerte en el año 303-304 por el gobierno romano, según versiones de textos hagiográficos, no exentos de variantes, la verdad, pero lo común es que estos textos hagiográficos, según estos textos, lo común es que estos tres hermanos se presentaron ante las autoridades de Lisboa por la indicación de un ángel, hicieron pública su religión y fueron torturados, lanzados al río con piedras atadas al cuello y finalmente pues, sucedió el milagro. Los cuerpos volvieron del fondo a la superficie y fueron hallados en esta zona, en esta zona a las orillas del río Tajo. Aquí, en esta zona, se construyó una ermita para su culto, ya en tiempos del primer rey de Portugal, de Afonso Enríquez, y una ermita que contó con numerosas ampliaciones, reformas, y que acabaría por quedar bajo la protección de los caballeros de la Orden Militar de Santiago,
Ahí también se edificó un convento que se convertiría en morada de viudas y de mujeres y familiares de los mencionados caballeros de la Orden Militar de Santiago. El perfil actual de la iglesia y el monasterio contiguo, situado en la Rúa de Santos Sobello, aquí está, Rúa de Santos Sobello, pues decía que el perfil actual de la iglesia y del monasterio contiguo se debe a numerosísimas intervenciones realizadas a lo largo del tiempo y, claro, sobre todo después del terremoto de Lisboa de 1755, que eliminaron completamente, como pueden ver, su historia arquitectónica. En la imagen aparece pues la fachada con jardín escalonado y murado, y bueno, aparece la placa de la Rúa Santos Sobello y una imagen colocada en la fachada de la iglesia con esos 3 santos mártires, Máximo, Verísimo, Máxima y Xulia. Resulta interesante, por tanto, observar aquí la confluencia o intercesión de la dimensión histórica, militar y cultural del apóstol, con la veneración de los referidos santos mártires y sus reliquias. 2 tradiciones, los santos mártires y la del apóstol Santiago, marcantes en la Lisboa medieval. Recuérdese que el punto principal o de partida del camino de Santiago en Lisboa está establecido en la iglesia de Santiago. Es la única iglesia dedicada al apóstol en Lisboa y que aparece citada por primera vez en 1247. Está situada en la Rúa de Santiago, en la antigua parroquia de igual nombre. Bueno, actualmente no hay una parroquia de Santiago en Lisboa. La parroquia de Santiago existió hasta tiempos recientes, hasta 2013. Cambió el nombre y hoy es parroquia de Santa María Mayor. Bueno, la iglesia está completamente reformada, como pueden ver. A lo largo tuvo muchísimas reformas a lo largo del tiempo y, bueno, ya completas a partir otra vez del terremoto de 1755. Pretendemos, en efecto, dar nuevas luces así acerca de las interrelaciones entre los patrimonios materiales e inmateriales de Compostela y Lisboa asociados al apóstol, así como aportar nuevos elementos para un mapa geoliterario, un nuevo mapa literario de la peregrinación y, bueno, en cierto sentido quiero mostrar una área urbana de Lisboa de cara o de perfil compostelano, por decirlo de alguna manera. Estoy acabando ya. En verdad, el Pazo de Santos Sobello actualmente es la sede de la Embajada de Francia, abierta recientemente al público y con visitas guiadas, y fue una residencia privilegiada de la familia real portuguesa. Don Manuel se encargó de la reforma de este palacio real, una reforma que además fue encargado al prestigioso arquitecto Joan de Castillo, que es el responsable también del Palacio Real de Ribeira, del que no queda ningún tipo de vestigio, fue completamente destrozado por el terremoto de 1755, pero este arquitecto Joan de Castilla contribuyó también para las reformas, por ejemplo, del Mosteiro dos Jerónimos o del Mosteiro de Batalla o incluso del convento de Tomar. Es uno de los principales representantes del llamado arte manuelino. Bueno, pues este lugar se convirtió en una de las residencias reales más célebres de Portugal, fue escenario de solemnes ceremonias como la representación del texto del Cancioneiro Xeral del que nos ocupamos en nuestro proyecto. Y ya para acabar, simplemente quería decir que también en este pazo se representó
una de las obras, entre otras, una de las obras más célebres del considerado fundador del teatro portugués, de Gil Vicente, que en 1510 pues dirigió la representación de su auto da fama, un auto en que se celebraba pues la fama de los portugueses por sus conquistas ultramarinas. Y por último, ya tenemos el Pazo y el auto da fama, y ya por última imagen, quería recordar pues una proyección contemporánea del texto, del Cancioneiro Xeral, en una adaptación moderna y libre, una recreación que encontré en donde nunca pensé encontrarla, pues es en un texto de la autoría del dramaturgo español Antonio Gala, una pieza que lleva por título Cantar del Santiago para Todos, que fue compuesta específicamente para Radio Televisión Española. Para Radio Televisión Española en 1971, para conmemorar el año santo. En ella, en esta pieza de Antonio Gala, Cantar del Santiago para Todos, se introducen algunos elementos del imaginario portugués del camino y allí ecoan voces que cantan precisamente el texto del que nos ocupamos. Y es con el comentario de esta proyección del texto que finalizamos aquí nuestra lección jacobea, agradeciendo nuevamente vuestra atención en esta mañana. Muchas gracias a todos. Muito obrigada. Bueno, pues enhorabuena, muchas gracias a la profesora Isabel Morán por esta magnífica disertación sobre literatura y peregrinación, en definitiva. Yo, aparte de los estudios que ha hecho la profesora Morán Cabana sobre o Cancioneiro Xeral y la peregrinación de don Manuel, les recomiendo encarecidamente ese texto de Paulo Catarino, publicado en Ad Líminas, para que nos da una dimensión histórica de esa figura tan importante como fue don Manuel el Afortunado y esa peregrinación que realizó en 1502. Ese gran rey que está a caballo entre la Baja Edad Media y el Renacimiento la realizó, pues, como bien ha dicho la profesora, pues por dos motivos. En primer lugar, agradecer la ayuda de Santiago, la ayuda de ese padrón sabido en la expansión portuguesa, en África, en Asia, y en los éxitos de Vasco da Gama, que había llegado a la India, sí, y de Cabral, que había llegado ya a Brasil. Es decir, esa esfera armilar realmente tiene una dimensión universal, pero además él venía también para pedir algo. Él venía también, de ahí el exvoto de la lámpara en forma de castillo, que yo, para mí esa lámpara en forma de castillo tenía una significación simbólica muy clara, porque don Manuel tenía una visión mesiánica, realmente. Él se creía un elegido de Dios. Claro. Y don Manuel tenía el proyecto increíble, un proyecto que parece fruto de novela de caballerías, de armar una flota, enviarla a Arabia y conquistar la Meca. Y con esa conquista cambiarla por Jerusalén. En definitiva, quería recuperar Jerusalén para la cristiandad. Y de igual modo que, por ejemplo, en las cruces procesionales, muchas veces en el nudo tenemos un castillo que no deja de simbolizar a Jerusalén, sobre la que se eleva la cruz. Para mí que esa lámpara en forma de castillo simbolizaba Jerusalén. Yo no sé si los cronistas Damián de Gois, Jerónimo de Osorio o Pero de Sousa comentan algo sobre esta proyectada reconquista, recuperación para la cristiandad de Jerusalén. No sé si esto queda recogido. Pero realmente forma parte de esa visión mesiánica de don Manuel o Venturoso.
Bueno. Sí, no, efectivamente, y en la propia interpretación que él provoca de la esfera armilar, que le fue concedida creo cuando tenía 7, 8 o 10 años, ya también digamos que se empeñó en que fuese vista como una profecía, como una dádiva mesiánica, ¿no? En ese sentido. Y quería también comentar que increíble en la presentación los trovadores citados y porque no habíamos hablado nada, yo no sabía que él iba a ser el encargado de presentarme esta mañana y realmente pues también fue profético, sí. Realmente. Y la verdad es que sí, en la crónica, tanto el capítulo anterior como el capítulo posterior hablan del viaje ultramarino en todas las páginas, el capítulo anterior y el posterior. Y bueno, ahí se abre un paréntesis para mencionar efectivamente la peregrinación, mas dice claramente per as súas boas andanzas y por continuar, por causa das boas. Y lo de la lámpara sí me llamó mucho la atención, realmente es curiosa, es significativa y la interpretación. Sí, es un exvoto. Sí. Bueno, seguramente hay alguna pregunta, algún comentarios, ¿no? Os animo a... Muchísimas gracias por esta presentación deliciosa. Me ha encantado. Tengo muchas preguntas. Me han sugerido muchas a lo largo de la presentación, pero preguntaría varias cosas vinculadas quizás con mi investigación. Lo primero es, intuyo que estás preparando una edición crítica de este texto, ¿no? Sí, Por la riqueza de datos y la manera de exponerlo implica un libro o una... Sí, ya está en... Bueno, la verdad es que voy muy atrasada con el trabajo, pero será publicada en los próximos meses, aunque en largos meses. Ya está la editora también esperando el trabajo. Muy bien, porque lo merece. Lo merece. Gracias. Me pregunto si en todas estas fuentes sobre la peregrinación de Manuel I hay descripciones de la catedral, del interior de la catedral, que es, como historiador del arte, algunos de los que estamos aquí, claro, es lo que siempre andamos buscando. Datos sobre la ciudad, cómo era la ciudad de Santiago, cuál es su impresión sobre la ciudad de Santiago en esa fecha, que 1502 no hay mucha información, y la catedral. Y si hay más datos sobre esa lámpara, porque la lámpara existe durante el barroco, de hecho se respeta. Es una de las pocas que, cuando se renueva la capilla mayor en el barroco, hacen limpieza, por decirlo de alguna manera, pero esa lámpara se respeta. Incluso el Cabildo envía a un canónigo para hablar con la monarquía portuguesa, para que recuperar el dinero con el que financiaban el aceite, para mantenerla iluminada, ¿no? Y que la guerra de restauración pues se cortó esa vinculación y ellos intentan recuperarlo. Entonces, su desaparición no es tan lejana en el tiempo. Me pregunto si hay más datos, porque una de las cosas que con el tiempo voy averiguando del Cabildo es que cuando dejan de usar algo, lo suelen regalar a iglesias del rural. Y si tenemos más datos sobre su descripción, a lo mejor tenemos una sorpresa y aparece. Sobre todo porque las lámparas son elementos que hoy en día, a ser de plata además, muchas de ellas han sido retiradas y aparecen en las sacristías, en cajones, en armarios, donde uno menos se lo espera, ¿no? O han sido vendidas y están en el mercado en colecciones privadas o en museos internacionales. Yo no descartaría que apareciera. Y, bueno, en principio son las dos preguntas que yo diría. Gracias. Vale. Pues nada, muchas gracias. Siento decir que no aparece descripción, no aparece descripción del Santiago de 1512. Bueno, no sé cuándo, no sé si ya llega a Lisboa en enero, en los primeros días de enero de 1503. Parte en pleno invierno, a finales de octubre. Pero bueno, de cualquier forma, no aparece en las crónicas y en la documentación que conozco.
no lo descarto, pero en la documentación que conozco no aparece una descripción de Santiago de esa época. Y el tema de la lámpara, la verdad es que me interesó muchísimo. De hecho, he visto que en algunos de sus trabajos la mencionas. Y me interesó mucho, pero también estuve buscando el rastro. Intenté, incluso hay trabajos dedicados precisamente y exclusivamente a la lámpara de, no sé si es Braga Drummond o Drummond Braga, de la Universidad de Lisboa, pero no da pista, o no, supongo que no hay, sobre posible existencia todavía de esa lámpara. La verdad es que también me interesó mucho, pero no puedo decir más porque, a pesar de mi interés, no fue satisfecho con respuestas. Yo, en mi opinión, si fundieron el platal gelmiriano para conseguir plata, yo creo que lo mismo harían con la lámpara de Don Manuel. Porque más venerable que la retrodábula de Gelmírez, y desapareció en el 17. Bueno, hola. Hola. Bien, muchas gracias por la disertación, que ha sido bastante interesante. Pero a mí, bueno, me ha surgido una duda. Cuando mencionó el Cancioneiro Xeral, Sí. dijo que el portugués, quiero decir, que seguía el modelo de Valencia. Sí. Pero que a su vez es como un símbolo de exaltación nacional en Portugal, ¿no? Ah, sí. ¿Y eso no da como problemas? No, lo explico. Bien. La verdad es que el propio organizador comenta que cómo es posible que otros reinos, esta altura segunda mitad del siglo XV, fructifican los cancioneiros o cancioneros. En Castilla tenemos el cancionero de Santillana, el cancionero de Estúñiga, el cancionero de Baena y el cancionero, digamos así, más cercano al cancioneiro xeral es el cancionero general de Hernando del Castillo. García de Resende, viendo que Portugal está viviendo en esta altura pues su gran auge en términos económicos y políticos, también en sus discursos insisten que es también necesario tener prestigio y poder a nivel cultural, diciendo a sus conterráneos: mirad lo que está aconteciendo en Castilla, por ejemplo, y en otros reinos, pero en Castilla, insisto, cancionero de Baena, cancionero de Estúñiga, cancionero de Palacio, bien. Y entonces siente la necesidad de construir también elaborar un cancionero. Y la verdad es que no se sabe cómo, pero llegaron algunas copias. Bueno, hay un intercambio cultural muy fructífero en esta época entre Castilla y Portugal. Es más, también no lo dije, pero el cancionero xeral es un cancionero bilingüe. La 10ª parte está en castellano. Es un cancionero en portugués, 90%, y un 10% está en castellano. No, se toma como modelo y, bueno, con la intención de superarlo. El cancionero general de Valencia, 1511, pero García de Resende se empeña en superarlo. Y el número de composiciones es mayor, pero que lo toma como modelo, sí. Y el propio título nos lo revela. No solo el título, sino el formato, la organización. De todas formas, es verdad que por un lado hay composiciones en que se nota una rivalidad, Castilla-Portugal, pero por otro lado también el intercambio de autores es... Autores del Cancionero General de Hernando del Castillo colaboran también en el Cancioneiro Xeral de García de Resende en Portugal. Y ya digo, el cancioneiro es bilingüe, el portugués. Muchas gracias. Nada. ¿Más preguntas? Pues creo que ya damos por terminada la sesión, Vale. la primera sesión.
Felicidades por esta magnífica conferencia. Y la Gracias. siguiente creo que es a las 11, si no me... así que tenéis un descanso para tomar un café.